Sean bienvenidos. Mi nombre es Antonio Guardado y soy estudiante de la Universidad de Don Bosco. El día de hoy vamos a ver el tema razones trigonométricas de cualquier ángulo, parte 2. Vamos a continuar la medición de los ángulos en el plano cartesiano utilizando las razones trigonométricas como dice el nombre. Nos encontramos en la página 144 del libro de matemáticas de primer año de SMATE. Hacemos el blog preparado. En el video pasado vimos cómo medir las razones trigonométricas en el plano cartesiano. Vimos que el cateto opuesto representa la y el cateto adyacente representa la x. Y el valor que tenga la coordenada x y la coordenada y determina la longitud de lo que representa. Además, vimos también que la hipotenusa tiene un valor r, que se calcula con una formulita que vimos, ¿verdad? En este caso, nos piden que calculemos valores directos de ángulos. Por ejemplo, en el problema inicial nos dice, calcula los valores de seno de 120 grados, coseno de 120 grados y tangente de 120 grados. ¿Cómo se realizan estos ejercicios? Pues se hace de forma sencilla también, ¿verdad? Primero, vamos a tener en cuenta que va a haber un triángulo de referencia. Ya vamos a ver por qué. Aquí dice, solución. Se ubica el ángulo en posición estándar y se traza un triángulo OPQ. De modo que OP es igual a 1. Si se observa, el ángulo de QOP es igual a, nos dicen una operación, 180 menos 120 es igual a 60. Lo que estaban haciendo es restarle este 180, que es total este ángulo 180, le restan 120 para que sería de esta forma, que se elimine todo esto y solo se va a utilizar de aquí para acá. Entonces ese es el 60 que representa. Y nos dice, por lo que las razones seno de 120, coseno de 120 y tangente de 120 pueden calcularse tomando como referencia los valores de seno de 60, coseno de 60 y tangente de 60. Por lo mismo que les expliqué, ¿verdad? Pero ojo, hay que tener cuidado, hay unas cosas que especifica. Dice, si se refleja el triángulo OPQ con respecto al eje Y, el resultado es el triángulo OP'Q'. ¿Qué sería este, verdad? Las coordenadas PQ' son 60 coseno de 60 y seno de 60. Y por ser P el simétrico de P, sus coordenadas son menos coseno de 60, seno de 60. ¿Por qué pasa esto? Esto sucede ya que el coseno es negativo. ¿Pero por qué es negativo? Porque la x tiene un valor negativo. O sea, si se hace simetría está bien. Pero si se utiliza eso, hay que tener en cuenta en qué cuadrante está, porque eso determinará el signo de las coordenadas x y y. Entonces, como está negativo, si vamos a utilizar solo 60, entonces es de poder agregar el símbolo, ¿verdad? Y si solo se calcula por medio del estándar, no hay problema porque el ángulo ya delata en qué cuadrante está. Así que se haría solo. Miremos un ejemplo. Voy a poner la calculadora. Listo. Aquí preparémoslo para que, o sea, lo veamos de mejor manera, ¿verdad? El ejercicio. Y no nos confundamos. Vamos a quitar esto. Vamos a hacerlo así. Si ponemos seno de 120, nos da un valor de 0.86. Si hacemos seno de 60, 0.86. Lo mismo, ¿verdad? No hay problema. ¿Qué pasa si ponemos coseno de 120?
menos 0.5. ¿Qué pasa si no le ponemos el signo al coseno? Da lo mismo, ¿verdad? No. Lo que faltaría es el signo negativo. Por eso es necesario agregarlo en la operación si lo hacemos de esa manera. ¿Ok? Y aquí se expresa la tangente, que tangente también puede ser igual a seno entre coseno, ¿verdad? Y ahí se explica. Veamos la conclusión. Para tenerlo más claro, dice, si se tiene un ángulo distinto de 0 grados, 90 grados, 180 o 270, se define el triángulo de referencia como el triángulo rectángulo cuya hipotenusa de medida es 1. El lado del terminal del ángulo y uno de sus catetos está sobre el eje X. En la solución del problema inicial, el triángulo OPQ es el triángulo de referencia. Para calcular razones trigonométricas de ángulos mayores a 90, se procede de la siguiente forma. Se coloca el ángulo en posición estándar, se traza el triángulo de referencia siempre que sea posible, se calcula las razones del ángulo utilizando el ángulo agudo del triángulo de referencia que está comprendido entre el lado terminal del ángulo y el eje X. En este paso se determina el signo que tendrá las razones trigonométricas. Dependiendo del cuadrante que pertenece al ángulo, el signo del seno depende de Y, el signo del coseno depende de X y el signo de tangente depende del cociente. Y ahí nos dan, ¿verdad? Los signos del seno, los signos del coseno y los signos del tangente. El ángulo agudo que se utiliza para calcular las razones trigonométricas se conoce como ángulo de referencia. Ok, aquí nos dicen que básicamente si sobrepasamos estos 90 grados vamos a hacer un ángulo de referencia para ver otra perspectiva, ¿verdad? Y hacer esa resta que se hizo al inicio en el primer ejercicio y ver qué ángulo se le pone. Y ahí tenemos que observar esto que nos proporcionan y ver qué signo tiene el seno, coseno y o tangente, si es que nos los piden, ¿verdad? Y en este caso aquí se hizo igual. Si se fijan, si terminó en el segundo cuadrante el triángulo de referencia, eso quiere decir que para el seno es positivo y para el coseno es negativo y es correcto. ¿Qué pasaría con la tangente? También sería negativa. Porque si se divide un número positivo con un negativo, siempre va a dar negativo también. Y ahí vemos que se está cumpliendo, ¿verdad? Así que básicamente es eso. Hay que hacer el triángulo de referencia y luego calculamos nuevamente el ángulo y verificamos el signo, ¿verdad? Para hacer la operación en la calculadora. Y aquí tenemos, ¿verdad? La tarea que básicamente sería sacar el seno de todos estos ángulos, coseno y tangente. Les recomiendo que lo hagan para que ustedes aprendan no solamente a graficarlo, sino a identificar los cuadrantes y eso les ayudaría mucho. Bueno, ese es el video de hoy. Muchas gracias por su atención.